Es un tema que nosotros lo venimos hablando habitualmente, tal vez entendiendo la ubicación que tiene Salta, y siempre cuando ocurren hechos de esta naturaleza en alguna parte del mundo nos acordamos de que estamos en una zona sísmica. Particularmente vamos a hablar con Andrés Folguera, él es geólogo del CONICET, y esto que ha pasado hace unos meses atrás en Venezuela, ahora en Colombia, y que nos plantea el interrogante: ¿puede pasar esto en la Argentina? Andrés, ¿cómo le va? Fernando Galván lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Andrés, el interrogante que se plantea la gente, dice, ¿no? Pasó en Venezuela, pasó en Colombia, estamos en la misma zona, tenemos una cordillera de los Andes que nos hermana con todo, con toda Sudamérica. ¿Puede pasar esto en la Argentina? Por supuesto, puede pasar y ha pasado, digamos. Sin ir más lejos, ustedes están en Salta, en el año, o sea, yendo a la época de la colonia, hay un terremoto destructivo en el año 1692, Exacto. cerca de Metán. Después hay otro destructivo en La Poma en 1930, hay otro destructivo en 1948, afectó Salta y Jujuy. Sí. Y en particular algunos de estos tienen Magnitudo 7, otros tienen Magnitudo 6, son todos terremotos destructivos y afectaron poblaciones mucho menos densamente pobladas, sin edificios, o sea que nadie sabe cómo repercutiría en las urbes que hoy representa la ciudad de Salta, por ejemplo, Sí. un terremoto de estas características. El último fuerte que nosotros tenemos y que registramos fue 2010, que afectó particularmente la zona del Galpón, ¿no? Cercana a esa zona que usted hacía referencia, Andrés, de 1692, que dio también paso a esa creencia religiosa que tenemos los salteños, que es el Señor y la Virgen del Milagro, ¿no? Sí, pero todavía, claro, todavía está afectando zonas que no están densamente pobladas, ¿no? O sea, usted tiene fallas activas en Salta, en toda la zona del sistema subandino, digamos, Santa Bárbara, en la zona de Metán, Rosario, pero también tienen fallas activas al sur de la ciudad de Salta, en el Valle del Lerma, y también las tienen en el sistema subandino, hacia el norte. O sea que si las fallas se mueven por segmentos, o sea, a veces se desplaza un segmento de una zona que no tiene alta densidad de población, y a veces la mala suerte, como en el caso colombiano o venezolano, las fallas involucran sectores densamente poblados. Todavía no tenemos una muestra argentina de una situación por el estilo que nos permita entender la fragilidad de nuestras ciudades andinas, ¿no? Exacto, ¿no? Y en esto cito una entrevista que le hacía Majul y que le hemos compartido ayer con nuestra audiencia, donde hablaba Andrés de 3 puntos, ¿no? Una cosa es cuando sucede este evento, una cosa es la intensidad, la magnitud, pero también las responsabilidades que nos corresponden al gobierno y a los ciudadanos, ¿no? En el hecho de estar preparados para este tipo de circunstancias, ¿no? En realidad, la educación es muy importante, la educación de la población, pero la responsabilidad máxima siempre la tiene el Estado, el Estado nacional y provincial, que es el que tiene que hacer que se cumpla, fiscalizar que se cumpla la norma sismorresistente en las construcciones y además planificar el desarrollo de las ciudades. O sea, las fallas activas en el sector de Salta están perfectamente reconocidas. Ustedes tienen investigadores de primer nivel en la Universidad de Salta que han trabajado y trabajan en esas fallas activas, y lo que resta ahora es que las políticas nacionales acompañen ese conocimiento y que las ciudades se adapten a las normas ingenieriles y a la planificación urbanística. Claro, Andrés, citó 2 cuestiones hoy en esta gestión de gobierno nacional que tenemos, que es casi que insalvable, ¿no? Porque tenemos investigadores. Bueno, Andrés, usted es geólogo del CONICET, entiendo que debe estar en las generales de la ley, ¿no? Hoy tenemos la universidad cerrada porque hay un paro universitario, porque no han cumplido con el aporte. Digo, qué difícil cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la información, pero cuando no hay vocación política de trabajar en ese sentido.
Bueno, en realidad hay toda una serie de representantes, o sea, tenemos representantes nacionales, provinciales, municipales. Si alguna de esas instancias no funciona, habrá que acudir a la otra. Pero en general hay una ventaja en las provincias, que no la tenemos en la capital, que es la cercanía a los administradores de menor rango, digamos, los administradores municipales, los que están al frente de los municipios, al frente de la provincia. En general, esos niveles de la decisión política son un poco más accesibles porque viven en barrios cercanos a donde vive la gente. Entonces, si el gobierno nacional no implementa una política nacional, y bueno, tendrá que ser el gobernador provincial, y si no, tendrá que ser el administrador municipal. Sí. Alguna de esas instancias tiene que dar respuestas a la sociedad, ya. Claro, bueno, en ese sentido, dentro de todo tenemos alguna tranquilidad. Acá hay un consejo profesional de ingenieros que trabaja junto con la municipalidad. En ese sentido se ha trabajado mucho en lo que es el refuerzo de la sismorresistencia en edificios antiguos. Particularmente, una de las obras más conocidas es en todos los colegios tradicionales, viejos, que hay muchos confesionales en Salta, se ha hecho todo un trabajo de sismorresistencia. Eso, pregunto, ¿ayuda ante eventos de esta naturaleza? Sí, por supuesto, por supuesto. Es interesante saber que esas acciones existen y es interesante que estén informadas, además, que ustedes las conozcan. O sea, este cuadro de situación que la sociedad tiene que estar informada, tiene que entender qué construcciones, qué edificios, qué barrios están construidos con estándares sismorresistentes o están reforzados con estándares sismorresistentes. Hay que entender el cuadro de situación. En muchas ciudades de la Argentina nadie sabe qué construcciones están hechos con estándares y cuáles no. O sea, el hecho que ustedes sean conscientes que hay esfuerzos por reforzar estructuras antiguas es un paso importante. Ahora, también entiendo en este sentido, acá se han hecho muchos barrios, Salta ha tenido un crecimiento durante muchos años con barrios que eran del viejo Fondo Nacional de la Vivienda, el viejo FONAVI, hoy IPV, Instituto Provincial de la Vivienda, y muchos se hacían con modelos de sismorresistencia, con plateas y demás. Digo, ¿hasta qué punto eso sirve, hecho en el tiempo, cuando después, por estas situaciones particulares que tenemos, a esas viviendas se les hacen modificaciones o ampliaciones? Bueno, la respuesta la tienen que dar los ingenieros que están haciendo eso, pero yo entiendo que sí, que cualquier esfuerzo por fortalecer una estructura ingenieril es valioso, digamos, sirve. Pero por supuesto que los ingenieros abocados y especializados en esos procedimientos son los que tienen que dar la última respuesta. Pero bueno, es importante saber que en Salta hay acciones por reforzar estructuras antiguas. Habría que preguntarse también si los hospitales, las escuelas siguen indicaciones, ¿no? Si los edificios públicos en general. O sea, y si los barrios se construyen de acuerdo a una planificación urbanística que evite las fallas que se conocen son activas también. Claro. Nosotros en la Argentina normalmente cuando hablamos de sismos nos referimos generalmente o nos referenciamos generalmente en Mendoza y San Juan, ¿no? Como el eje o el centro y demás. ¿Salta está en un mismo escalón que San Juan y Mendoza en materia de fallas activas? Absolutamente, y ese es un problema que existe, que como los últimos grandes sismos destructivos ocurrieron en San Juan y Mendoza, básicamente el de 1977-1944, se tiende no a sobreestimar, se le entiende a dar un peso relativo más importante a San Juan y Mendoza en relación a las provincias del norte, Salta, La Rioja y Catamarca. Y en realidad Salta, La Rioja y Catamarca concentran gran parte de las fallas activas de nuestro país. O sea, simplemente que... en función de esto que me dice, hoy sería, en función de este estudio, que además, digamos, hoy sería Salta, Catamarca y La Rioja todavía más propensas que San Juan y Mendoza. Estarían más indefensas, porque los esfuerzos se han puesto más en Cuyo y menos en el norte. En principio, porque usted me está hablando de algunas acciones interesantes, pero en general cuando usted ve los mapas de zonificación de riesgo sísmico del país, al norte se lo tiende a pintar de un color
menos grave que Mendoza y San Juan. Y yo creo que eso es un error, que parte es simplemente una experiencia reciente y que las condiciones de Salta y La Rioja y Catamarca son equivalentes a las de Mendoza y San Juan. Y probablemente un poco más desatendidas, porque al bajarle el precio no se pone tanto foco en el riesgo sísmico. Claro, exactamente. Bueno, nosotros lo miramos y de hecho yo planteo la entrevista desde la prevención, no desde el hecho de sembrar terror, ni alerta, ni demás, pero sí desde la prevención y de hacer los deberes como corresponde, ¿no? En Salta debiera haber un ejercicio de simulacro casi que permanente. Sí, o sea, yo ahí tengo una posición personal. Yo estoy convencido que la educación de la sociedad y de los medios es clave en en el manejo de este tipo de crisis eventuales. Ahora, mucho más importante y mucho más central es lo que hace o no hace nacional, provincial, municipal. O sea, la construcción de viviendas y edificios sismo resistentes es lo que salva vidas. Usted, por ejemplo, en Venezuela, en estas horas, probablemente haya todavía 30.000 cuerpos abajo de los escombros. Sí. De las viviendas que no fueron... Bueno, entonces es el Estado el que tiene que informar acerca de los niveles de construcción sismorresistente en las ciudades grandes, tiene que informar acerca de dónde están las fallas activas, qué está haciendo para evitar que se construya descontroladamente y los barrios se expandan sobre zonas de fallas activas. O sea, es el Estado el que tiene que proveer esa información a la sociedad. Claro. Y eso es la seguridad que tiene la sociedad de poder convivir con estos procesos. Porque acá nadie está diciendo que la gente tiene que estar enloquecida o la gente tiene que abandonar la ciudad de Salta. Lo que estamos diciendo es que si se construye con estándares antisísmicos, sismorresistentes, las muertes van a ser pocas. Y si no se hace, las muertes van a ser miles. Bueno, el ejemplo claro es Venezuela con Colombia, ¿no? Entiendo que en Venezuela hay distintos factores. Uno, lo escuché hablar Andrés y habló de la corrupción, de que muchas veces las normas sismo resistentes por ahí están y no se cumplieron, pero también de las condiciones del suelo con referencia a lo que pasó en Colombia, ¿no? Sí, de todas maneras, el caso colombiano sorprende porque pensamos que Colombia estaba mucho más preparado y en estas horas se están contando entre 150 y 200 edificios colapsados. Igual no es el caso de Venezuela, donde hay 900 edificios colapsados, pero tampoco es un caso óptimo. Ojalá que Argentina, cuando enfrente uno de estos fenómenos, cosa que va a suceder en alguna gran ciudad de la Argentina, sea Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja o Mendoza, esté en mejores condiciones que Colombia. ¿Y a qué se atribuye o a qué se adjudica que hayamos tenido esos terremotos destructivos, el último gran importante en la Argentina, 77 en Caucete o 48 acá en Salta, digo, y de golpe empezamos a ver de nuevo, como en este caso Venezuela, como en Colombia, lo vemos del otro lado del mundo, con intensidades elevadas, con 7, 6, cuando antes teníamos normalmente 4 o 5. ¿Hay alguna condición a nivel mundial, a nivel placas que está cambiando? No, esto es absolutamente normal. O sea, en Colombia ahora vemos un terremoto de magnitud 7,4, pero terremotos de la misma magnitud ocurrieron en 2012 y 2004. Y terremotos con magnitud mayor ocurrieron en 1999 y 1979. O sea que estamos viendo que cada 20 años hay un sismo de magnitud 7 u 8 en Colombia. En Venezuela lo mismo. En Venezuela usted tiene sismos importantes en diferentes lugares de la falla que ahora destruyeron La Guaira. Y en Argentina lo mismo. En Argentina tenemos terremotos 77, 44, en el 28, en 1898, en 1948, 1930. Fíjese, cada 20 años hay un sismo grande que afecta a algún lugar de frente de los Andes. O sea que las posibilidades que desde 1977 no estamos teniendo un sismo importante en Argentina sobre el frente andino. O sea que ya estamos en fecha vencida para que eso ocurra. Porque en general estamos viendo que estadísticamente cada 20, 25 años ocurren en algún lugar. O sea que eso va a pasar, claro. Y va a pasar inminentemente. Entonces, es el momento, viendo nuestro futuro en Colombia,
porque es una postal de nuestro futuro, exigirle a las autoridades planes e información acerca de, sobre todo, cuánto está construido en forma sismo-resistente en las grandes ciudades del Frente Andino. Claro, exactamente. Esto, Andrés, por ahí, no sé si tiene alguna relación o no, pero el cambio climático, este calentamiento que está teniendo el Océano Pacífico, ¿tiene algo que ver con este cambio que también tenemos, con estos movimientos tectónicos? No, es que lo vuelvo a reafirmar, no hay un cambio. O sea, lo que estamos viendo es una situación absolutamente normal, que por supuesto nos llama la atención y nos choquea, porque hoy los medios de comunicación muestran estos fenómenos en forma muy directa y muy cercana, cosa que antes no pasaba. Claro. El terremoto de, por decir algo, 1979 en Colombia, prácticamente no lo percibimos, lo vimos a través de unos encabezados en los diarios, pero no lo vivimos en directo. Acá estamos viendo bebés rescatados, familias sepultadas en los escombros. Es una forma de verlo muy directo y muy dramática, también muy aleccionadora y muy formativa, ¿no? Sí. Yo lo que quiero poner énfasis en que ustedes en Salta, en la Universidad de Salta, tienen grandes profesionales que se dedican a los sismos activos. Por nombrar uno, Fernando Hong, es un gran geólogo, pero tienen también a Alonso, tienen a Walter Baez, tienen a Viramonte, que se dedica al riesgo volcánico. Salta tiene gran parte de los grandes geólogos argentinos. Apóyense en ellos, en cuanto a la información, en cuanto a cómo difundir cómo difundir educación, cómo educar a la sociedad, cómo exigir a las autoridades acerca de que se cumplan normativas. Eso es un gran valor que tiene Salta como provincia. Qué bárbaro, realmente, bueno, lamentablemente pasa lo que pasa siempre, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, los tenemos, sabemos que son excelentes personas, excelentes investigadores, y muchas veces se les baja el precio. Y en el caso de la geología, bueno, como pasa bajo tierra, por ahí a veces no lo vemos, ¿no? Hasta que pasa un evento de esta naturaleza, y ahí es como que nos sacudimos todos, valga el término, y ahí recién empezamos a prestar atención. Mire, le quiero dar un detalle interesante. En la Argentina hay unas 20 facultades que se estudia geología. La facultad que entran más estudiantes de geología es Salta. Es Salta, sí. Que tiene unos 250 geólogos por año. O sea que en Salta la geología está muy presente. Y como le digo, los profesionales geólogos que le acabo de nombrar están entre los mejores geólogos del país, de Latinoamérica, muy reconocidos a nivel internacional. O sea que ustedes, por suerte, tienen una gran cultura geológica, que otras provincias no la tienen. O sea que ustedes están en condiciones de afrontar muy exitosamente la previsión del riesgo sísmico en la provincia. Tal cual. El tema es que hay que ponernos manos a la obra. Bueno, usted lo está haciendo. O sea, a través de la educación y a través de la difusión, usted lo hace. Así es. Andrés, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. Saludos, que esté bien.